Buenos días con todos. Un cordial saludo a nuestro docente, el ingeniero Paredes Gavilanes o Alberto Jorge, y a todos los presentes. Somos el grupo 3 y nuestros integrantes son José Amarilla, Dileide Ayala, Melanie Delgado, Mayerly Parra, Diego Silva y quien les habla, Luis García Quevedo. Es un gusto estar aquí para compartir nuestra exposición sobre el reconocimiento de la normativa legal en la aplicación práctica de la contabilidad financiera. Bueno, este trabajo explica tres herramientas esenciales en la gestión laboral y contable, el rol de pago, el rol de provisiones y el libro diario. Estos documentos permiten registrar sueldos, obligaciones laborales futuras y transacciones económicas, garantizando orden, control y cumplimiento legal dentro de la empresa. Continuando con la exposición, iniciaremos hablando sobre el rol de pago. Es un documento contable y legal que detalla el cálculo de las remuneraciones a pagar a los empleados en un periodo determinado, que generalmente es mensual. Después de deducir los descuentos legales y voluntarios. Es decir, el rol de pago también es considerado como el comprobante oficial de pago de salarios. Además, podemos mencionar que el rol de pago es un documento laboral que detalla las remuneraciones mensuales del trabajador, incluyendo ingresos, descuentos y valor líquido a recibir. Componentes. Datos, dentro de los componentes contamos con datos del trabajador que encontramos nombre, cargo y departamento. Los ingresos, encontramos sueldos básicos, horas extra y suplementarias, comisiones, bonificaciones de ley y otros ingresos. Dentro de los descuentos encontramos aporte personal al IES, anticipos, préstamos internos, multas autorizadas si es que aplica. También tenemos el valor líquido a recibir, que es el total de ingresos menos el total de los descuentos. Y por último tenemos la firma, que es la aprobación del documento. A continuación encontramos la matriz normativa del rol de pago. Nos dice que los sueldos se encuentran en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Social. El sueldo es la remuneración que recibe el trabajador por su labor. Este valor sirve como base para calcular los aportes al IES y demás obligaciones laborales. Encontramos también las horas suplementarias dentro del artículo 55 del Código de Trabajo. Son horas trabajadas después de la jornada laboral sin pasar de 4 horas al día ni 12 a la semana. Se pagan con recargo establecido por ley. Las horas extraordinarias también lo encontramos en el artículo 55 del Código de Trabajo. Estas son las horas trabajadas en día de descanso obligatorio o en horarios nocturnos fuera de la jornada normal. También se pagan con un recargo mayor al suplementario. Total de ingresos. Se lo encuentra en el artículo 95 del Código de Trabajo. Corresponde a la suma de todos los valores que recibe el trabajador antes de aplicar descuentos, sueldos básicos, horas extras, comisiones, bonos e incentivos. Este total es la base para calcular los aportes y retenciones. El aporte individual al IES lo encontramos en el artículo 11 de la Ley de la Seguridad Social. Este es el valor que el trabajador aporta al IES, equivale al 9,45% de total de ingresos aportables. Anticipos, artículo 69 del Código de Trabajo. El empleador puede descontar anticipos otorgados al trabajador, pero el descuento no puede superar el 10% de la remuneración mensual. Préstamo al IES. Artículo 63 de la Ley de Seguridad Social. Son créditos que el IES concede a sus afiliados. Los descuentos en el rol de pago se realizan de forma mensual según los valores autorizados por el trabajador. Y por último, valor líquido, que se encuentra en el artículo 80 del Código de Trabajo. Es el valor final que recibe el trabajador después de restar todos los descuentos legales y autorizados a su total de ingresos. Como siguiente punto tenemos que es rol de provisiones. Dice que es un documento contable interno que registra los datos laborales generados en un periodo, antes de su pago. No es un comprobante de pago, sino un asiento de ajuste para reflejar una obligación presente de la empresa. Provisionar significa reconocer el gasto en el momento en que se genera, aunque el desembolso sea posterior. Sus componentes son provisión de décimo tercer sueldo, que es el bono navideño. Provisión de décimo cuarto sueldo, que es la remuneración.
Provisión de vacaciones que se va acumulando mes a mes. Los fondos de reserva que el trabajador recibe después del primer año de trabajo. Y finalmente el total de provisiones que suma todas estas obligaciones. Como siguiente punto tenemos la matriz normativa del rol de pagos. Tenemos el 13º sueldo que lo encontramos en el artículo 111 del Código del Trabajo. Según este artículo, todos los trabajadores reciben una remuneración adicional equivalente a la 12ª parte del salario, acumulando durante el año. Se paga hasta el 24 de diciembre. Tenemos el 14º sueldo, que lo podemos encontrar en el artículo 113 del Código del Trabajo. Este artículo establece que el trabajador recibe una remuneración básica unificada que se paga en marzo o agosto según la región. Los fondos de reserva los encontramos en el artículo 196 del Código de Trabajo. El trabajador con más de un año de antigüedad tiene derecho a recibir un valor equivalente al 8.33% mensual, que se puede entregar después del primer año de servicio. Las vacaciones la encontramos en el artículo 69 del Código de Trabajo, que establece que el trabajador debe disfrutar de 15 días de vacaciones cada año. El aporte patronal al IES lo encontramos en el artículo 15 de la Ley de Seguridad Social. El empleador debe aportar alrededor del 12.15% para el IES. Aquí se incluye salud, riesgo del trabajo y servicios educativos. Y total de provisiones que lo podemos encontrar en el artículo 188 y 189 del Código del Trabajo. Estos artículos explican que la empresa debe reconocer todas las obligaciones laborales y de seguridad social que se generan durante un periodo siguiendo la ley. El total de provisiones resume todas estas obligaciones. A continuación procederé a explicarles qué es el libro diario. Es un registro contable cronológico y detallado de todas las transacciones económicas de una empresa. Cada operación se anota mediante un asiento contable, aplicando el principio de la partida doble, donde se especifica que cada débito tiene un crédito equivalente. Es el libro principal de la contabilidad. En él se detallan las fechas, las cuentas afectadas, la glosa o descripción de la operación y los valores en sus columnas debe y haber, asegurando que la suma de ambos lados sea siempre igual. Su función es garantizar orden, transparencia y trazabilidad en la contabilidad, convirtiéndose en la base para elaborar posteriormente el libro mayor y los estados financieros. Este también tiene sus componentes, los cuales son la fecha, en el cual se detallan el día, mes y año de la transacción, el número de asiento comprobante, el cual se hace referencia secuencial, el número de cuentas contables, bueno, las cuentas contables afectadas, que se enlistan las cuentas que se debitan y se acreditan, es decir, se registran en el debe o en el haber, la glosa o descripción, la cual le explica clara y concisamente la operación realizada, las columnas del débito, debe y crédito, haber. En el debe se registra el valor por la cual una cuenta aumenta su activo o gasto o disminuye su pasivo, patrimonio o ingreso. En el crédito, es decir, al haber, se registra el haber por el cual una cuenta aumenta su pasivo, patrimonio o ingreso o disminuye su activo o gasto. Y por último tenemos los totales, que es la suma del debe, el cual debe ser estrictamente igual a la suma del haber. Bueno, a continuación vamos a presentar un ejercicio práctico en base a lo que ya hemos expuesto anteriormente. Bueno, ahora continuando con la parte práctica, vamos a registrar en el rol de pagos el pago de nómina de la empresa H&M International, que esta nómina corresponde al mes de noviembre. Y esta tablita de aquí tiene los datos necesarios para poder llenar el rol de pagos, que son los nombres de los empleados, el cargo que tienen, su sueldo, su tiempo de trabajo para saber qué tiempo trabajan en la empresa y qué cantidad de horas tienen en horas suplementarias, que tienen el 50% de remuneración, y de horas extraordinarias, que tienen el 100% de remuneración. Cabe recalcar que entre las horas extras que corresponden a las suplementarias y las extraordinarias, no, el artículo 55 del Código de Trabajo nos dice que las horas suplementarias tienen un 50% más de remuneración del sueldo normal y que las horas extraordinarias tienen un 100% de remuneración más del sueldo normal. Aquí, como pueden ver, tenemos el formato de rol de pagos. Aquí tenemos cada uno de los componentes que nuestros compañeros anteriormente expusieron. Tenemos por parte lo que son nombres, cargos, sueldos, la remuneración mensual. Esto nos dice que si que tantos días trabajaron
en el mes y el valor el valor de su sueldo. Ahora tenemos un dato de las horas extras suplementarias y horas extras ordinarias. Vamos a revisar qué empleados tienen horas extras suplementarias. Tenemos que Polo Cecilia tiene 12 horas. Vamos a pasar este dato. Está Polo Cecilia y pasamos. Y como tenemos automatizado, calcula automáticamente. ¿De dónde sacamos este dato de 160? Es de dividir las 240 horas a 150%. ¿Y cómo obtenemos el cálculo de la multiplicación del valor de su sueldo por la división entre las horas que trabajaron con el factor de proporcionalidad que sacamos, que es este de aquí? Y nos da que tienen un valor por horas suplementarias de 35,25. Ahora vamos a revisar qué empleado tiene horas extraordinarias. Vemos que Norma Carrillo tiene 10 horas extraordinarias. Vamos a pasar el dato. Ahí está Carrillo Norma. Bueno, aquí una vez pasada ya el valor, lo ponemos acá y nos sale automáticamente el valor que debe ir ahí. Al igual que en las horas suplementarias, en las horas extraordinarias, sería el valor que van a recibir por la división entre las horas trabajadas y el factor de proporcionalidad que ya sacamos. Y la suma de todo esto nos da el total de ingresos de cada trabajador. Ahora vamos con el aporte al IES, que es de 9,45. Esto resulta de multiplicar el total de ingresos por el 9,45 y nos da estos valores. Cabe recalcar que el aporte individual al IES está establecido en 9,45 en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Social. Ahora tenemos el anticipo, que esto es cuando un empleado solicita el anticipo. Caso que el empleado Norma Carrillo tuvo un anticipo de $200 de su sueldo. Cabe recalcar que los anticipos están establecidos en la ley en el artículo 69 del Código de Trabajo. No tenemos ningún otro descuento, así que sumamos los descuentos y esto nos da el total de descuentos. Y tenemos el valor líquido, que como nos dijo nuestras compañeras, esto resulta ser el total de ingresos menos el total de descuentos. Y esto es lo que va a recibir verdaderamente el trabajador. Bueno, a continuación tenemos lo que es el rol de provisiones, donde se tomará en cuenta lo que es los demás beneficios sociales que tiende a recibir el trabajador. Seguimos con lo que es la trabajadora Polo Cecilia, que trabaja en el almacén. En la primera tenemos lo que es el total de ingresos, que tomamos ese valor del rol de pago, que tiene un valor de 505,25 centavos. Luego, para calcular el 13º sueldo, tomamos ese total de ingresos y lo dividimos para la 12ª parte. El 13º también es conocido como el bono navideño, que tiende a recibirse en diciembre o como fecha máxima el 24 de diciembre. Luego tenemos el 14º sueldo, que es un sueldo básico unificado dividido para 12 meses, que es la cantidad de un año, que se tiende a recibir en el mes de mayo como un bono escolar también conocido. Los fondos de reserva se calculan con un porcentaje del 8,33% del total de ingresos. Las vacaciones, se calculan del total de ingresos dividido para la 24ª parte, que son las 24 quincenas que tiene el año. El aporte patronal del IES, 12,15%. El aporte patronal del IE, según el artículo 15 de la Ley de la Seguridad Social, dice que el 11,15% es del aporte patronal del IES, el 0,5% adicional es del Servicio de Capacitación Profesional Ecuatoriano, el SECAP, y el otro 0,5% es el Instituto Ecuatoriano de Educación y Crédito Educativo. Luego tenemos lo que es el total de provisiones, donde se toma en cuenta todas las columnas, como son total de ingresos, 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones, aporte patronal. Un dato adicional que es fondos de reserva y vacaciones se debe considerar cuando el empleado tiene un año cumplido de relación laboral con su actual patrono. Bueno, a continuación voy a proceder a explicarles cómo se registra el asiento para el pago de nómina o el pago de sueldos y salarios en el libro diario.
Primero comenzamos registrando la fecha en la que se realiza la transacción, que por lo general el pago de esto se suele realizar el último día del mes, por eso está aquí el 30 de noviembre del 2025. Ahora en el detalle vamos a tener todas las cuentas que van a interferir en este asiento. En este caso comenzamos con gastos de sueldos y salarios. Esta cuenta de gastos es una cuenta con naturaleza deudora, por lo tanto aumenta por el debe. Y al registrarlo aquí, pues nosotros estamos bueno, estamos aumentando nuestros gastos. Antes de registrar este valor, nosotros tenemos que considerar los detalles del parcial. Por eso tenemos aquí el detalle de sueldos y salarios, que este valor proviene del rol de pagos en el total de ingresos. Como podemos ver, aquí tenemos el total que suma todos los ingresos de todos nuestros trabajadores. Ahora, como siguiente punto tenemos el 13º sueldo, que como ya se explicó, es el sueldo o el total de ingresos dividido para 12 meses. Aquí tenemos 373,70. Este valor lo sacamos del rol de provisiones, en el cual se encuentra en el apartado de 13º. La suma de todos los 13º de todos nuestros trabajadores nos va a dar la suma de 373,70. Y es el valor que nosotros registramos en el parcial de nuestro libro diario. Ahora, el 14º sueldo es otro beneficio que reciben, también conocido como bono escolar o bono estudiantil. Se recibe en marzo o agosto, dependiendo del lugar en donde se encuentren, porque hay para la costa y la sierra. Entonces, el 14º sueldo se calcula en base al sueldo básico unificado, que en este caso para el que está vigente es de 470 dividido para la 12ª parte. Nos da 235, pero este valor lo podemos sacar del rol de provisiones que ya teníamos anteriormente, el 14º. La suma de todos los décimos de todos los que tenemos afiliados nos da una suma de 235, el cual registramos en el libro diario. Ahora tenemos el valor del fondo de reserva, que ese valor también lo encontramos en el rol de provisiones, en el apartado de fondos de reserva, que también vendría siendo la suma de todos los porcentajes que se ha calculado de todos nuestros empleados, 331,14. Y acá vemos en el libro diario registrados 331,14. Ahora tenemos el último apartado de los gastos de sueldos y salarios, que serían las vacaciones, el cual se toma en base al total de los ingresos dividido para la 24ª parte. Este valor lo sacamos del rol de provisiones también en el apartado de vacaciones. Es la suma de todo el cálculo de todos nuestros trabajadores, 165,64, y este es el valor que refleja en el libro diario. Ahora, procedemos a sumar todos estos valores y nos debe dar el total del debe. Si podemos revisar aquí, la fórmula es de suma y suma este rango de valores, lo cual es correcto. Ahora, siguiente cuenta serían los gastos del IES por aporte patronal. Como ya se explicó anteriormente, el aporte patronal es algo que paga el patrón o el empleador. Entonces, este se registra en una cuenta de gastos que, como mencioné anteriormente, es una cuenta de naturaleza deudora y se registra, bueno, aumenta por el debe. Por lo tanto, está aquí registrada. Este valor lo vamos a sacar también del rol de provisiones en el total de aporte patronal del IES. Sumamos todos los valores que nosotros tenemos en el rol de todos nuestros trabajadores de 544,86. Este es el valor que está registrado en nuestro debe en el libro diario. Ahora tenemos la parte de las cuentas acreedoras y para empezar tenemos la cuenta de IES por pagar, que esta vendría siendo una cuenta de pasivo, ya que es una deuda que nosotros estamos adquiriendo, y esta cuenta aumenta por el haber. Es una cuenta acreedora. Este de aquí vamos a esperar para registrar su valor, ya que primero tenemos que registrar el valor del IES por aporte personal y el IES por aporte patronal. Estas dos cuentas ya serían de pasivo, como anteriormente ya vimos, el patronal ya lo teníamos acá arriba, que era la cuenta de gastos, y aquí tenemos la cuenta del pasivo, y está por el mismo valor, el cual ya obtuvimos el rol de provisiones de aquí. Y la cuenta del aporte personal la obtenemos del rol de pagos. En el apartado del aporte I es 9,45, 423,78 y 423,78 como tenemos registrado aquí. Ahora, la suma de estos dos nos tiene que dar la suma del IES por pagar, que este es el valor que nosotros tenemos que pagar al IES. Y como vemos aquí tenemos la función de suma y suma estos dos aportes y nos da un total de 968,63, lo cual es correcto. Ahora
Por último, tenemos la cuenta de bancos, que es con lo que nosotros estamos pagando. En este caso, la cuenta de bancos es una cuenta deudora, es de naturaleza deudora, es una cuenta de activo y al ser una cuenta deudora, eso quiere decir que aumenta por el debe, pero tiene su contra, que es que disminuye por el haber. Y como nosotros estamos haciendo un pago, nuestro banco va a disminuir, por lo tanto lo registramos en el haber, por el valor que sería la suma de estos dos. Bueno, sería la diferencia entre el debe y el haber, lo cual tenemos registrado ahora para pagar en bancos. Y por último tenemos la glosa, lo cual determina la acción que se está realizando en este asiento para el libro diario. En este caso tenemos pago de sueldos y salarios del mes de noviembre. Y por último tenemos el total, es decir, lo que suma el debe y el haber. Y como podemos ver, aquí están cuadrados. Eso quiere decir que hay principio partida doble, lo cual es correcto. Aquí vemos que el rango de la suma es de toda la columna del debe, que está bien, y la suma de la columna del haber, lo cual también es correcto. Y como podemos verificar, aquí cuadra, está bien el asiento. Ahora, por último, tenemos las firmas de responsabilidad, lo cual quiere decir que el gerente está de acuerdo con lo que nosotros hemos registrado como contadores, que nosotros como contadores tenemos que registrar nuestra firma que certifica que lo que hicimos es correcto. Habiendo desarrollado cada uno de los puntos de nuestra exposición, concluimos que el rol de pago, el rol de provisiones y el libro diario constituyen elementos fundamentales para el control laboral y contable de una empresa. Elaborarlos de manera adecuada permite reflejar con claridad los salarios, las obligaciones laborales y todas las operaciones económicas, garantizando orden y transparencia en los registros. Esto no solo asegura el cumplimiento de las normativas vigentes, sino que también contribuye a una gestión financiera más eficiente, facilita la toma de decisiones y fortalece el control interno de la organización. Muchas gracias.